Los componentes electrónicos del motor contienen lo siguiente: el módulo de control del motor CM2150, el conector del OEM, el conector del motor, el conector de alimentación del OEM, la placa de enfriamiento por aire del SM, el arnés de cableado del motor, la unidad dosificadora y dosificador SCR, el actuador de la bomba de combustible electrónica e inyectores y sensores. El SMCM2150 contiene 3 puertos que miran al exterior para las conexiones individuales del arnés de cableado. El conector del OEM es un conector de 60 pines del arnés del OEM. El conector del motor es un conector de 60 pines del arnés del motor. El conector de alimentación del OEM es un conector de alimentación de 4 pines. El arnés conecta el SM a los diversos componentes eléctricos. La conexión de la interfaz de posttratamiento se construye dentro del arnés del motor. Está provisto un conector separado para los componentes del posttratamiento en el arnés del motor. Los componentes eléctricos también contienen los siguientes sensores: el sensor de presión del riel de combustible, el sensor de presión-temperatura del múltiple de admisión, el sensor de posición del motor árbol de levas, el sensor de velocidad del motor cigüeñal, el sensor de temperatura de entrada del catalizador, el sensor de temperatura de salida del catalizador, el sensor de NOx, el sensor de presión barométrica, el sensor de temperatura de refrigerante y el interruptor de presión de aceite. Puede estar instalado un sensor de presión y temperatura del aire ambiente. La señal del sensor de presión del riel de combustible es usada por el SM para determinar la presión de combustible en el riel. Los componentes electrónicos del motor contienen lo siguiente: el módulo de control del motor CM2150, el conector del OEM, el conector del motor, el conector de alimentación del OEM, la placa de enfriamiento por aire del SM, el arnés de cableado del motor, la unidad dosificadora y dosificador SCR, el actuador de la bomba de combustible electrónica e inyectores y sensores. El SMCM2150 contiene 3 puertos que miran al exterior para las conexiones individuales del arnés de cableado. El conector del OEM es un conector de 60 pines del arnés del OEM. El conector del motor es un conector de 60 pines del arnés del motor. El conector de alimentación del OEM es un conector de alimentación de 4 pines. El arnés conecta el SM a los diversos componentes eléctricos. La conexión de la interfaz de posttratamiento se construye dentro del arnés del motor. Está provisto un conector separado para los componentes del posttratamiento en el arnés del motor. Los componentes eléctricos también contienen los siguientes sensores: el sensor de presión del riel de combustible, el sensor de presión-temperatura del múltiple de admisión, el sensor de posición del motor árbol de levas, el sensor de velocidad del motor cigüeñal, el sensor de temperatura de entrada del catalizador, el sensor de temperatura de salida del catalizador, el sensor de NOx, el sensor de presión barométrica, el sensor de temperatura de refrigerante y el interruptor de presión de aceite. Puede estar instalado un sensor de presión y temperatura del aire ambiente. La señal del sensor de presión del riel de combustible es usada por el SM para determinar la presión de combustible en el riel. El sensor de presión-temperatura del múltiple de admisión es un sensor de combinación. La entrada de presión del múltiple de admisión se usa para el control aire-combustible. El SM usa la entrada de temperatura del múltiple de admisión para protección del motor y para control del embrague del ventilador. La información del sensor de presión de aire ambiente permite que el SM determine la presión atmosférica. Esta información es usada para control aire-combustible y capacidades de disminución de potencia por altitud. El sensor de posición del árbol de levas se localiza en la cubierta de engranes frontal. La velocidad del motor es detectada por el sensor de velocidad del motor desde un disco en la polea del cigüeñal. El sensor de temperatura de refrigerante está colocado en el lado derecho frontal de la cabeza de cilindros, junto al termostato. La entrada de este sensor permite que el SM determine la temperatura del refrigerante. La entrada de temperatura del refrigerante es usada para controlar la operación del ventilador, controlar la sincronización de inyección y el sistema de protección del motor.
El interruptor de presión de aceite del motor está instalado en la parte superior de la cubierta de engranes frontal. Este sensor indica la presión del aceite como una entrada para el sistema de protección del motor. El sistema mecánico contiene los siguientes componentes: el compresor de aire, cabeza de cilindros, bloc de cilindros, cubierta del volante, carcasa de engranes trasera, carcasa de engranes frontal, amortiguador de vibración, rueda fónica, cigüeñal, tensor de banda, volante, bielas, cojinetes de bancada, cojinetes de biela y pistones. Los motores ISB 4.5 e ISB 6.7 CM2150SN ofrecen un compresor de aire de un cilindro Nord-Bremse de doble caña. Es muy importante que este compresor se sincronice con el motor en TDC. La cabeza de cilindros es un diseño de una pieza de flujo transversal. Los nuevos bloques de cilindros para los motores de 4 y 6 cilindros están esculpidos y reforzados para reducción del ruido. La cubierta del volante estándar es una fundición de aluminio SAE2, fundida a presión por gravedad con mamelones de montaje laterales verticales. Esta cubierta tiene una distancia al centro del motor de arranque de 219.6 milímetros, la cual es compatible con una nueva corona dentada de 132 dientes. La cubierta del volante sirve también como la cubierta de engranes trasera. La cubierta de engranes frontal proporciona un sitio de montaje para el sello frontal de aceite del cigüeñal, el sensor de velocidad del cigüeñal, el sensor de posición del árbol de levas y el interruptor de presión de aceite. Los motores ISB 6.7 CM2150SN tienen un amortiguador viscoso y los motores ISB 4.5 CM2150SN pueden estar equipados con un amortiguador de elemento de hule o ningún dispositivo amortiguador. La ventana del sensor de la rueda fónica se usa para localizar punto muerto superior para algunos procedimientos de servicio. El cigüeñal impulsa al árbol de levas, el cual impulsa a la bomba del combustible y al mando de accesorios. El diseño del motor incorpora un tensor de banda automático accionado por resorte. Las bielas utilizan una tapa de biela fracturada. Con esta técnica de manufactura, la biela y la tapa se manufacturan como una unidad y luego se separan por una fractura controlada. Esto le proporciona a la biela y a la tapa una cara de acoplamiento conjuntada que virtualmente no tiene separación. Por esta razón la biela y la tapa deben ensamblarse como pares conjuntados. El bloque está maquinado para aceptar 7 cojinetes de bancada, con cojinetes de empuje localizados en la posición de bancada número 6, en el motor ISB 6.7 CM2150SN, y en la posición de bancada número 4 en los motores ISB 4.5 CM2150SN. Los cojinetes superior e inferior de la biela están hechos de materiales diferentes. Asegúrese de usar los cojinetes de biela con número de parte correcto en su respectivo sitio. El tazón del pistón de aluminio fundido tiene un diseño de turbulencia mejorada y una galería de enfriamiento del pistón. Usted está a punto de salir del salón de clases virtual y de tomar la evaluación. Seleccione siguiente para continuar a la evaluación. Seleccione atrás para regresar al salón de clases virtual o dé clic en el icono guía del programa